Para más cuentos, suscríbete a mi canal y dame me gusta. La ceremonia dio comienzo alrededor de la hoguera del poblado. Kenai recibió su tótem entre los aplausos del resto de los habitantes. Este oso simbolizará el amor, dijo Tanana, la anciana chamana, mientras redoblaban los tambores. Pero Kenai esperaba recibir un tótem que simbolizara la fuerza y la gloria. Le costó disimular su decepción. Su amargura fue a más cuando se enteró de que un oso había robado la cesta con los peces que había pescado por la tarde con sus hermanos Sitka y Denai. «¡Vuelve, Kenai!», le ordenó Sitka al verlo partir hacia el glaciar. Kenai quería recuperar al menos la cesta que Denai había tardado 2 semanas en fabricar. Sus hermanos lo siguieron hacia el peligroso glaciar. Entonces apareció un oso y atacó a los muchachos. El combate fue feroz. Para salvar a sus hermanos, Sitka rompió el extremo de la placa de hielo sobre la que se encontraban tanto él como el oso. Los dos cayeron al abismo. «No serás más hombre por matar a ese oso», le dijo más tarde Denai a su hermano, que acababa de lanzar su tótem y había cogido una lanza con la rabia que provoca la desesperación. A Kenai lo atormentaba el recuerdo de aquel incidente. Desde lo alto del glaciar vio la cabeza del oso emerger del río. Por un momento creyó que Sitka estaría a salvo, pero por desgracia Denai encontró su gorro en el río, así que los dos hermanos volvieron al poblado abatidos. Lleno de pesar y movido por el deseo de venganza, Kenai caminaba en silencio por la montaña. De repente fue sorprendido por los gruñidos de un oso. Kenai luchó contra el animal con todas sus fuerzas hasta asestarle un golpe letal. Sin aliento, por fin pudo contemplar a sus pies el cuerpo de su enemigo. Kenai estaba exhausto por el combate. En el cielo aparecieron unos haces de luz y el más intenso empezó a dar vueltas a su alrededor. «¿Qué está pasando?», se preguntó Kenai. En la luz aparecieron los espíritus de los animales, que dieron paso a un águila. Por un instante adoptó la apariencia de Sitka y luego levantó a Kenai por los aires. Durante unos segundos, un haz de luz siguió girando a toda velocidad a su alrededor. Cuando Kenai volvió a tocar el suelo, ya no era un hombre, se había transformado en oso. Tanina se acercó a Kenai. «Para volver a ser humano, debes ir a visitar a Sitka a la montaña donde la luz toca la tierra», le explicó la chamana antes de desaparecer. Kenai estaba asustado, pero ni siquiera tuvo tiempo para pensar. Se encontró de frente con dos alces a quienes trató de explicar su lamentable situación. «Este oso está totalmente chiflado», afirmaron mientras se alejaban sin creerse ni una sola palabra. Desanimado, Kenai no había dado ni 3 pasos cuando de repente se quedó colgado boca abajo con la zarpa atrapada en una trampa. Un osesno se le acercó. «Si quieres te puedo ayudar. Es pan comido». La situación de Kenai empeoró
su mal humor, pero había que rendirse ante la evidencia. Necesitaba la ayuda de alguien más pequeño que él. Con un solo gesto, Koda, el osesno, arrancó la estaca y Kenai salió disparado por los aires. Luego cayó al suelo de forma brusca y se levantó aturdido. Entonces, entre los arbustos se oyó el crepitar de algunas ramas. Era Denai, convencido de que a su hermano lo había matado un oso. Su sed de venganza multiplicó sus fuerzas y se lanzó a perseguir a los dos nuevos amigos mientras gritaba con rabia. Koda guió por el bosque a Kenai, que comprendió que su hermano no podía reconocerlo. El osesno estaba contento. Había encontrado un compañero de viaje para ir al Salto del Salmón, donde quería reunirse con su madre. Para evitar dejar sus huellas en el suelo, Kenai tuvo la gran idea de continuar el recorrido a lomos de un mamut. Tuke y Ruth, los alces, pensaron que aquella treta era excelente, así que también subieron a lomos de aquellos enormes animales y se agarraron a su grueso pelaje. «Creo que reconozco el camino», gritó Koda con su voz aguda desde lo alto de la trompa del mamut que lo llevaba. «Pues yo creo que nos hemos perdido», murmuró Kenai. Los dos osos bajaron de los mamuts. Solo les quedaba atravesar el Valle del Fuego. Al ver ante ellos toda aquella landa desolada, repleta de geyseres de agua hirviendo y chorros de lava, Kenai retrocedió. Pero eso no era nada comparado con el peligro que lo acechaba. En una fracción de segundo, Denai apareció ante Kenai. Con un gran golpe contra el suelo, el oso hizo que surgiera una llamarada que proyectó al cazador hacia atrás. Kenai cogió a Koda entre los dientes y echó a correr a toda velocidad por aquel valle abrasador, tropezando con las raíces calcinadas. Se detuvo al borde de una cima atravesada por un tronco carcomido y finalmente decidió pasar sobre él. Entonces llegó Denai, que profirió un grito de rabia. Con la lanza empezó a sacudir aquel puente improvisado. Kenai y Koda tocaron tierra firme justo cuando el tronco cayó al río. Furioso, Denai cogió impulso y saltó por encima de la cima. Ante la mirada horrorizada de su hermano, se agarró a una raíz antes de caer al río. A pesar del miedo, Kenai se sintió aliviado al ver a su hermano emerger entre aquellas aguas bravas. Los dos amigos llegaron por fin al Salto del Salmón. Koda saludó a los osos de los que había hablado a Kenai durante todo el camino. Kenai se sentía muy incómodo en aquella comunidad cuyas tradiciones desconocía. «Seguiré mi camino hacia la montaña donde la luz toca la tierra», le dijo a Koda. «¿Y ya te vas?», rugió un simpático oso grizzly mientras le tocaba el hombro con la zarpa. Kenai aceptó posponer su partida. Por la noche, cada uno explicó una historia sobre algo que les hubiera ocurrido durante aquel año. «Pues yo
explicó Koda mientras hacía mímica. Estaba con mi madre cuando de repente 3 cazadores aparecieron con sus lanzas. Uno de ellos cayó al río desde el glaciar, arrastrado con él a mi madre. Ya no la he vuelto a ver. Kenai se quedó helado. Comprendió que el oso al que había matado para vengar a Sitka era la madre de su amigo. Se llevó a Koda aparte y le explicó que su madre no iba a volver. Alterado y lleno de rabia contra Kenai, el osesno se escondió en un árbol. Solo Kenai empezó a escalar la montaña, lleno de pesar y suplicando a Sitka que lo ayudara. Se desató una tormenta y los copos de nieve empezaron a arremolinarse en el aire helado. En el cielo, un águila batió las alas. De repente, Kenai distinguió una silueta entre la niebla. «Sitka, te lo suplico, devuélveme la apariencia humana», le pidió Kenai, exhausto. Por desgracia, no era Sitka, sino Denai, que lo estaba amenazando con la punta de la lanza. Empezó una pelea y esta vez era Denai quien llevaba ventaja. Koda, que los había seguido, presenció la escena. Entonces un resplandor apareció en el cielo. Cada vez era más intenso. Un águila luminosa se llevó a Kenai entre las garras. Cuando volvieron a posarse en tierra firme, ante la mirada atónita de Denai, el oso y el águila recuperaron su apariencia humana. «Creo haber entendido qué significa mi tótem», murmuró Kenai. «Koda todavía me necesita, Sitka, y prefiero seguir siendo un oso». Aquella luz mágica rodeó de nuevo a Kenai, que volvió a transformarse en oso. Denai y Kenai se despidieron de Sitka. Los 2 hermanos volvieron al poblado junto a Koda. «Kenai, ahora puedes poner tu huella junto a la de nuestros ancestros», anunció Tanana. Kenai mojó su zarpa en pintura roja y la apretó contra la pared ante la atenta mirada de Koda. «El amor es realmente el más importante de los dones», concluyó Denai mientras empezaba la fiesta. «Ha logrado reconciliar a hombres y osos».